Buenas tardes, soy Luis Rey Delgado, maestro en desarrollo humano y desde hace muchos años involucrado en actividades de compromiso social para hacer de La Laguna un mejor lugar para vivir. Y me da mucho gusto platicar ahora contigo, Montserrat Burgos. Sé que estás coordinando la maestría en desarrollo humano y terapia familiar también, y que te interesan estos temas de la salud emocional, de la salud psicoemocional. Por eso me da mucho gusto poder platicar hoy contigo. Y el tema que nos convoca, que es cómo nos encontramos con la realidad. No, hombre, pues yo también muy contenta de esta charla entre los dos, ¿no? Sí. Y sí, empezar a ver la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad que tenemos actualmente? Así es. ¿A qué nos enfrentamos? A esto que unos le llamaron nueva realidad, o una realidad emergente, o algo que viene después de una etapa donde nos encerramos, por un lado, nos dio miedo, nos dio angustia, zozobra a muchos, nos volvimos a reencontrar, quizá volvimos a encontrar aquellos aspectos que son más importantes de nuestra vida, ¿no? La salud, la familia, el encuentro con el otro, el volver a reencontrarnos con la persona con la cual vivíamos todo el tiempo, ¿no? Particularmente te puedo decir que he vivido con mi esposa durante más de 40 años y tuvimos un reencuentro en esta época, ¿no? Un reencuentro entre nosotros, también y un reencuentro con la familia. Sin embargo, la realidad que yo veo ahorita es una complicada situación que viven muchos, especialmente jóvenes, de cierta ruptura psicoemocional, el aumento del suicidio, la drogadicción, la violencia en los noviazgos, todo este tipo de cosas que veo como más cerca. Antes las veía como lejos, ahora las veo más cerca y me asusta un poco, Monse. Fíjate que, de hecho, antes de la pandemia, no sé, 1 año, 2 años antes de que empezara toda esta realidad que hoy estamos viviendo, ya se veía la depresión como que iba a ser este trastorno, como que iba a ser el principal, ¿no? Y entonces viene toda esta realidad y se exacerbó totalmente. Entonces, efectivamente, como dices, los índices de depresión han subido muchísimo, pero claro, van de la mano de otros fenómenos como los suicidios, como bien mencionas, que digo, híjoles, ha sido una situación muy real, como dices, ya la vemos muy cercana, cuando a lo mejor antes lo veíamos lejano, ¿no? Y de la mano de la violencia. Que mal que bien son temas que siempre van unidos, pero no lo habíamos detectado tan claramente como en este momento, ¿no? Que como dices, digo, los encuentros, sí, qué padre volver, digo, te escucho y digo, ay, qué padre, ¿no? El reencuentro, pero también pues las situaciones que ya eran relativamente carentes, que había unas pequeñas carencias, pues ahora sí que como la gotera, cuando llegó el aguacero, ya nos dimos cuenta que había gotera y se hizo un hoyo tremendo, ¿no? Cuando antes ni lo notábamos, pues porque no estaba lloviendo, ¿no? Entonces, creo que también tuvo que ver con esto, pues, ¿no? Sí. Es como parte de una ruptura social que no Claro. solamente tiene que ver con la economía, de que muchos tienen poco y pocos tienen Claro. mucho, o la inequidad en términos sociales, sino también tiene que ver con cómo se rompieron las relaciones o cómo se están rehaciendo las relaciones. El 30% de los, vamos a decir, de las familias son todavía papá, mamá, hijos. El otro 30% es nada más mamá o nada más papá. Y el otro 30% es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Es decir, como en la familia, ¿no? Veo esas rupturas en la economía, en las relaciones interpersonales, sociales, los grupos. Y yo no sé si estamos preparados para enfrentar esta situación de ruptura, de crisis, de emergencia psicoemocional que vamos viendo, ¿no? Fíjate que sí, digo, ahorita mencionas estos tipos de familia, pero ahorita, hoy en día, pues definitivamente los modelos de familia son muchísimos, son muy variados, ¿no? Así es. Y el hecho de que no los ubiquemos no hace que no existan, al contrario, es empezar a validar, pues, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que mencionas de las crisis. El tema de una crisis, pues, no tiene que ver con que seas mejor o peor persona, pues no, todos vivimos crisis y qué importante mencionarlas, identificar cuando estamos atravesando una crisis y actuar en relación a ellas, pues, ¿no? Y ver en el otro, identificar la crisis y poder apoyarle. Vaya, ahora sí que estar ahí al servicio de los demás, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Mira,
tengo la impresión de que hoy por hoy una de las características importantes de nuestro estilo de interacción con los demás, con nosotros mismos, tiene que ser aprender a escucharnos con atención genuina, a escucharnos sin poner lo nuestro en medio, sino dejar que el otro realmente se exprese y tratar de entenderlo. A esto yo le llamaría como una actitud de consideración. Si yo tengo una genuina consideración por el otro y el otro la percibe, puede escucharse a sí mismo y puede además descubrir y expresar aquello que le puede generar problema, ¿no? Aquello que está teniendo como dificultades de expresar, ya sean pensamientos suicidas, ya sean presiones emocionales, ya sea miedos o incluso corajes que puede experimentar. Si no hacemos un ambiente realmente de escucha, esa persona no va a poder expresarse y ahí se va a atorar, ¿no? Y ahí puede anquilosarse un pensamiento depresivo y una actitud negativa. Sí, de hecho, bueno, el tema de atender en la crisis, digo, ahorita con todo lo que comentas de la escucha activa, precisamente una parte importante de la atención es esto, ¿no? La escucha activa, porque luego tenemos como un poco la compulsión de querer luego ayudar y decir como, no llores, ay, todo va a estar bien. En ese momento no necesito que me digas no llores, no necesito que me digas que todo va a estar bien, necesito que me escuches, que le des valor a lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Digo, seguramente puedo decir cosas fuera de razón en ese momento, pero el que estés ahí conmigo, escuchándome, acompañándome, siendo mi auxiliar de alguna manera, ¿no? Porque en el momento de la crisis es una realidad que el cerebro, bueno, medio se bloquea, ¿no? Entonces hay que ser un yo auxiliar del otro para que pueda salir de este momento, como bien mencionas, pues, ¿no? Y ir avanzando. En una situación de crisis y en una situación donde todavía no hay crisis, sin embargo hay necesidad de ser escuchados. La validación, escucho y valido tu sentimiento, o valido tu pensamiento, o valido tu acción, tu experiencia. Bueno, las experiencias están hechas de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Si yo puedo decir, oye, me doy cuenta que, y te escucho y valido lo que dices, esta es otra parte importante de las relaciones interpersonales, a lo mejor previas a las crisis, ¿no? Sí, de alguna manera como que te preparen para estar como más preparado para no atravesar una crisis. Digo, todos vamos a atravesar diferentes crisis, pero entre mejor esté como tu yo, tu parte, ¿no? Desde esta perspectiva que bien mencionas, de ser como validado, acompañado, pues a lo mejor vamos a atravesar crisis diferentes y de intensidades diferentes al final del día, ¿no? Entonces, digo, sí, claro, la escucha activa yo creo que sería lo primerito que tendríamos que beneficiar. También me quiero imaginar que ahora que estamos en esta etapa del otoño, ingresando a las fiestas invernales y a la Navidad y a los encuentros otra vez, y a esta obsesión del consumismo, que también es parte de nuestras problemáticas, ¿cómo encontrarnos nuevamente ahora en nuestra vida familiar? Y yo sí creo que haría falta hacer como un buen ejercicio de reencuentro con el otro, que a lo mejor no vemos en todo el año, o a lo mejor lo vemos ahora, o lo hemos visto todo el año pero de manera distinta, y poder abrir espacios de encuentro distintos, ¿no? Sí, yo no sé, pero me quiero imaginar que un lugar de encuentro diferente es la misma casa donde habitas, pero creando un ambiente distinto, un ambiente donde decimos vamos a platicar, quiero expresarte lo que siento o quiero preguntarte cómo te sientes, ¿no? Y a lo mejor cambiar el tono de la conversación habitual que tenemos y hacerlo un poco más solemne o hacerlo un poco diferente, de tal manera que se vea dónde está ese cambio que genera una diferencia en las conversaciones, ¿no? Déjame decirte algo personal, Monse, que me encantó en esta pandemia, vamos. Yo me doy cuenta que después de 40 años de relación con mi esposa, teníamos una comunicación muy funcional, muy de cosas como funcionan, los nietos, las hijas, en fin, andábamos como... Y las conversaciones entre ella y yo, pues yo sentía que ella estaba lejos de mí y ella me sentía lejos de ella, a pesar de que vivimos juntos desde hace 40 años, ¿no?
Y alguien me recomendó hacer un cambio pequeño. Y hacer un cambio pequeño significó cambiar el tono de la relación. Entonces yo me puse a pensar cuál sería un cambio pequeño, ¿no? Con respecto a mi relación con la persona con la cual vivo desde hace 40 años. Y sin embargo se había anquilosado o se había hecho rutina nuestra relación. El día a día. Entonces se me ocurrió que le iba a dar un kiko en la mañana y un kiko en la noche, ¿no? No creas que un beso apasionado, no, okay. Un kiko. Un kiko de buenos días, un kiko de buenas noches. Sin embargo, eso hizo la diferencia. Es decir, ella se sorprendió, así como, ¿y este qué traes? Fíjate. ¿No? ¿Qué me vas a pedir? ¿No? Okay. O también el hecho de pensar, incluso un día de esos me dijo, oye, ¿por qué me besas en la mañana? Pues es que me da gusto verte. Y además estoy haciendo un ejercicio de apreciar y de considerar a la persona con la cual vivo, claro. ¿No? Me acuerdo que ella casi llora, me acuerdo, porque después, pues, sin embargo, esto ha hecho que nuestras conversaciones sean más cercanas, que hablemos más de nosotros mismos, menos de las cosas que tenemos que atender, más de quién es ella y quién soy yo en nuestra relación, cómo extrañamos a las hijas, ya estamos en el nido vacío porque ya se fueron, y cosas de ese tipo, ¿no? Que creo que marca la diferencia, y a veces es algo pequeño, ¿no? Sí, con temas muy pequeños, como por ejemplo, ahorita que te escuchaba pensaba yo que somos muy buenos como para afirmar cosas, ¿no? ¿Y por qué asumimos las cosas? Deberíamos ser más de preguntar, hacer preguntas, ¿no? No asumir lo del otro, ¿no? No asumir que amaneció bien, ¿no? El asumirlo porque dormimos juntos, pues no, digo, puedo preguntar, amanecer, darte este beso de encuentro y aparte preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Te veo bien? ¿Estás bien? ¿No? Pero asumimos muchísimas cosas y eso creo que da pie a los famosos juicios y entonces somos buenísimos para juzgar, o sea, digo, pues yo siento que es hasta natural del ser humano, tristemente, el juzgar. Y esto pues va ensuciando el ambiente porque entonces si me siento juzgado, siento que hay condición para que yo sea aceptado y bueno, eso me limita, hace que yo solo me limite y nos va retrayendo, no permite que la persona sea quien es y después tenemos consecuencias complicadísimas como esto que estábamos mencionando al inicio de la depresión, el suicidio, la violencia, ¿no? Digo, y cosas tan hermosas y tan sencillas como las que nos mencionas, nos podrían ayudar a hacer una diferencia tremenda, ¿no? Y yo creo que también esto que tiene que ver con la relación con los hijos, donde hacemos un pequeño cambio que haga una diferencia. La relación con los cercanos, con los compañeros de trabajo, donde hacemos un cambio, de tal manera que surja un ambiente distinto, un ambiente más abierto para encontrarnos, ¿no? Ay, perdón, ahorita que te escucho, me quedé pensando, el título era Encontrándonos con la realidad, algo así, y me quedé pensando ahorita que te escuchaba, si no estaremos tan distraídos que la realidad venga a impactarnos, a encontrarnos, ¿no? Que ni siquiera alcancemos a ir hacia ella, a encontrarnos nosotros con ella, sino que llegue y nos golpee, aquí estoy, y ya no tiene salida, y entonces creo que es cuando nos dan estas crisis que hablábamos, que te bloquean, pues claro, o sea, no lo veías venir, pero porque estabas distraído, porque estabas en otra cosa, no apreciando esto que sí había, esto que sí estaba, pues, ¿no? Que estaba ahí, que no estabas apreciando, ¿no? Totalmente. Algo así como tener nuevos ojos, ¿no? Me gusta, tener claro. Nuevos oídos para escuchar las cosas que no escuchamos, que suponemos y que no las... realmente no escuchamos al otro, ¿no? Que las vamos asumiendo. Sí. Y socialmente en los grupos, en las circunstancias que vivimos aquí en La Laguna, hace rato comentábamos cómo no tenemos la suficiente estructura para atender, hemos tenido que acelerar la estructura de salud física, pero no tenemos las estructuras para atender la salud psicoemocional, la salud mental. Tenemos muy pocos especialistas que atiendan circunstancias o crisis personales fuertes o grupos de contención. Habrá que crearlos, habrá que juntarnos el grupo de psicólogos, el grupo de personas que se han estudiado desarrollo humano o psiquiatras, trabajadores sociales para poder hacer, yo diría como un entramado, una red de apoyo
para en esta circunstancia de depresión, de angustia, de miedos y de pensamientos suicidas? Fíjate, te escucho y digo, sí, claro, ya la realidad que tenemos es apremiante este grupo de especialistas que nos puedan ayudar a lo que ya está, ¿no? Y me voy un paso atrás y digo un poco preventivo, sería que no esperemos que el especialista venga a resolvernos, ¿no? Sino nosotros, desde nuestro ser persona, nos dispongamos a poder tener como esta pequeña atención que sea un poco analgésico, pero también pues como vacuna, como preventivo a estados emocionales tan severos como los que ahora estamos presentando, ¿no? Sí. Que podamos entre todos de alguna manera colaborarnos de esa manera, ¿no? ¿Qué pistas podemos ofrecer para hacer esa contención preventiva o esa analgésica actitud para evitar que lleguemos a crisis, ¿no? Sí, claro, digo, en ese momento es un poco analgésico, pero si lo vemos a futuro se convierte en una especie de vacuna que nos ayuda para que después pues no te ataque igual, ¿no? Va a llegar este tema, va a llegar la realidad, pero que tú tengas como algo preparado para que puedas enfrentarlo. Y yo creo que aquí, queriendo y no queriendo, hemos estado hablando pues de estos famosos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que de alguna manera nos dan esta como preparación previa para que todo aquel que estamos en contacto o frente a un grupo o que tenemos contacto con otras personas, con otras realidades, pues tengamos esta base que de alguna manera podamos poner en práctica cuando la otra persona se ve en crisis, porque vamos a estar en crisis, o sea, todos en algún momento, ¿no? Digo, grandes, pequeñas, lo que quieras, pero vamos a vivirlas y entonces si me toca presenciarla, no sea yo solo un espectador, sino que pueda un poco involucrarme, porque claro que da un poco de miedo, ves al otro alterado, ves así, uy, ¿no? Una de dos, o te da miedo o le quieres entrar y a decirle esto que decíamos, como de, ay... Quererle resolver o darle soluciones. No pasa nada, todo está bien, claro. Entonces, creo que sería por ese lado, pues, ¿no? Y precisamente los primeros auxilios nos regalan como unos pasos muy sencillitos que yo creo que hemos usado, pero hemos usado de forma como aislada. Y lo único que hace es darle una estructura para que los usemos en ese orden y le ayude, porque la realidad es que pues el fundamento está bien dado, ¿no? Desde Rogers, desde el cerebro, y nos dice, la estructura te va a ayudar, ¿no? Va a ayudar. Platícanos de esos pasitos que hay que dar. Claro, mira, uno pues es la famosa escucha activa, pues, ¿no? Esta que estamos mencionando, que sería a lo largo de todo el proceso. No llegar y decirle, cálmate, ya no llores y esto. No, espérate, o sea, escucha a la persona porque sí lo necesita, pues, ¿no? Hay otro paso que puede ser antes o después de la escucha. Bueno, la escucha va a ser en todo momento, pues, ¿no? Que tendría que ver con el regular la ventilación o regular la respiración. No sé si te ha tocado cuando alguien se está como, yo creo que sí, cuando alguien se está como desahogando, que de repente parece que ni nos alcanza el aire, ¿no? Que estamos así como, no puedo, y creo que hasta al otro le impacta más el sentirte así, pues, ¿no? Entonces como que volver a nuestro estado de calma, digo, no es lo más sencillo del mundo, pero si lo acompañamos, si cuidamos la respiración, digo, hay un montón de técnicas, ¿no? Ahora mismo. Yo recuerdo a un estudiante un poco medio histérico, queriendo hablar conmigo, y yo no sabía cómo decirle, cálmate y respira. Y entonces lo que hice fue verlo. Genial. Y hacerle como el, sígueme, ¿no? Y él también se paró y empezó a respirar y se empezó a calmar y luego ya me empezó a soltar su tema, ¿no? A veces ni siquiera tienes que decirle, haz algo, sino modelárselo, ¿no? Sí, ándale. O pensamos que el decir así tal cual respira, es como, ay, pues claro que respira, si no ya estaría muerto. No, pero de repente necesitamos el respira, ¿no? Y entonces volver a ser consciente de, sí es cierto, o sea, ¿cómo estoy respirando? Pues no. Son cosas, como bien decías, respirar, pequeñas. Escuchar de manera activa, sincera, abierta, no dar soluciones. Para nada, fíjate, al contrario, ayudarle a que se escuche a sí mismo, porque de repente sentimos que son un montonal de problemas, y a lo mejor sí lo son, pues, ¿no? Pero ponerlos en orden, ayudarle a irlos ordenando, a ver, de todos esos problemas que traes, ¿cuál crees que vendría mejor irlo resolviendo primero? Vamos a irnos en orden, ayudarle como a hacer esta categorización, pues, ¿no? Este orden. Porque, claro, bastante después de que ha sido suficientemente escuchado, después de y que se regularizó la respiración y que pudo estar como en calma, porque definitivamente es algo que le apremia, no lo vamos a ignorar, solo queremos que sea como con más calma, que nuestro cerebro vuelva a entrar como en funcionamiento, ¿no? Completo, que no siga pausado y que podamos darle solución a las situaciones que traen, ¿no? Y este ambiente de aceptación, ¿no? Que creamos, estoy aquí para ti,
no existe nadie más, te escucho, y quizá no tengas que decírselo, pero tu actitud le expresa eso al otro, ¿no? Sí, de hecho, lo más importante es que lo pueda percibir, ¿no? Porque ¿cuál relevancia habría que yo te lo diga si tú no lo sientes, ¿no? Claro. Digo, me encanta lo que mencionas y tendría todo que ver con eso. Y a lo mejor apoyarle a ubicar cuáles son las redes de apoyo con las que sí cuenta, porque aunque en ese momento estás, no vas a estar todo el tiempo y necesitas que él recuerde que tiene más redes de apoyo en las que se puede ir refugiando de repente, pues, ¿no? Y este contacto, esta relación interpersonal que se da, es con la pareja, con los hijos, con el amigo, el vecino, el compañero de trabajo. Es decir, eso lo podemos construir en las relaciones cotidianas que tenemos, ¿no? Claro. No tiene que ser, ni tampoco tengo que ser un experto psicólogo para hacer esto, ni haber estudiado maestrías ¿no? O tener una academia encima, sino más bien ser yo mismo frente al otro y de manera sencilla y quien soy puedo construir un ambiente de relación que ayude a construir relaciones interpersonales que funcionen para sentirnos mejor, podernos expresar más claramente y poder ir resolviendo nuestros problemas, ¿no? Totalmente, sí, digo, no estamos esperando como que venga siempre el experto, pues, ¿no? En los momentos de crisis es eso, las crisis, de hecho, pues, tienen una duración temporal, ¿no? No son eternas, o sea, fuerzas se van a acabar. El gran tema es cómo sales de esa crisis, si vas a salir fortalecido porque lograste un poco apoyarte en todo esto, o al contrario, vas a salir afectado y más adelante se desencadene ahora sí un padecimiento emocional que nos derive en un trastorno y que ya ahora sí necesitemos sí o sí al especialista, ¿no? Como bien decías, para apoyarnos. Pues sí, esta realidad con la cual nos encontramos, yo creo que nos está demandando ampliar nuestra conciencia, darnos cuenta de que podemos apreciar la vida de manera distinta y regresar a lo vital, regresar a lo que realmente importa, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que realmente importa es reconocer nuestras relaciones interpersonales más significativas, ¿no? Aquellas que nos nutren, que le dan sentido a nuestra vida, por lo cual hacemos las cosas, ¿no? Sí, la pregunta sería, ¿para qué trabajo? Para obtener dinero, para obtener un medio de vida, ¿para qué? Y es porque quiero crear un ambiente facilitador de la vida de otros, ¿no? En este caso de mis hijos o de, no sé, ¿no? De mí mismo. Y ahorita que te escucho el para qué, pienso yo, bueno, sí, las relaciones interpersonales, pero también la relación intrapersonal, ¿no? Como no olvidar que no puedo dar lo que no tengo. Entonces tengo que voltear hacia mí, tengo que restablecer esa relación que tengo conmigo, es el poder escucharme el para qué y no solo contestar un para qué hacia afuera, ¿no? Sino para qué yo necesito esto, para qué quiero esto, ¿no? Entonces creo que desde ahí pudiéramos empezar. Digo, ahorita que te escucho me encanta irnos en orden, ¿no? Creo, he escuchado a personas que me dicen, tengo miedo de meterme a escucharme a mí mismo porque no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Mis demonios. Sí, y ahí me da miedo. O no lo puedo hacer, o dime cómo, incluso a veces, ¿no? Nos levantamos en la mañana, prendemos el radio sin escucharnos a nosotros mismos, o nos dormimos viendo la televisión sin vernos a nosotros mismos. A lo mejor podemos repasar el día, cómo estuve hoy, cuál fue el momento más gratificante del día, cómo me sentí, qué aprendí, de qué me di cuenta antes de dormir, ser consciente de eso, porque a veces la vida se nos va, ¿no? Totalmente. Y en la mañana cuando nos levantamos realmente cómo amanecí. A mí me preguntan, ¿qué tal, cómo amaneciste? Y yo contesto bien, así como para no entrar en detalles. Exacto. Pero si yo me pregunto realmente cómo amanecí, cómo está mi cuerpo, cómo está mi ánimo, ¿no? Dormí bien, dormí mal, tuve malos sueños o tuve bonitos sueños o cuánta energía siento hoy, ¿no? Diferente a la energía de ayer, sin darme cuenta de mí mismo, ¿no? ¿En dónde estoy y cómo estoy? Ándale, ¿no? Como que esta tiene que ver con este diálogo interno. Totalmente. ¿No? Y yo creo que tiene que ver también, Luis, con los silencios, ¿no? Que luego les tenemos más miedo que el gozo que nos puede traer. O sea, de repente es como, ahorita que te escuchaba lo de la radio, lo de la tele, todo esto, claro, esos silencios que hasta mejor les huimos, ¿no? Digo, ay, préndele, ponle, quiero estar escuchando. Ese miedo de escucharme a mí, de estar conmigo, ¿no? Mi realidad, quién soy. Habrá que regresar a la vieja costumbre de hacer retiro, ¿no? Ay, claro. Y volvernos a
conectar con nosotros mismos, con nuestros principios, nuestros valores, nuestros intereses vitales, en fin, ¿no? Y reconocernos para poder reconocer al otro, ¿no? A lo mejor aprender a aceptarme para aceptar al otro, como dices, ¿no? Aprender a quererme para querer al otro, o respetarme para respetar al otro, porque la fuente de la violencia no está en lo que tú haces, sino en mi propia no aceptación de mí mismo, ¿no? De la propia violencia que me hago a mí mismo y que mejor la descargo en ti. El famoso co-crear, ¿no? Luego pensamos como que tú creaste esa violencia, pero habría que ser responsable y decir co-creamos esa violencia, porque de alguna manera yo favorecí aquello. ¿Cómo? Tengo que analizar qué está sucediendo también y cómo yo estoy favoreciendo la creación de esto, pues, ¿no? O sea, como no perder de vista esto. Y ahorita que decías esto de cómo estoy yo, ¿no? Y cómo no puedo dar lo que no tengo, pues bueno, ante las crisis igualmente, si yo estoy en crisis, pues ni de chiste vayas a atender al que está en crisis, ¿verdad? O sea, hay que reconocer que yo me siento de tal o cual manera y entonces, pues si no hay forma, no te puedo colaborar ahorita. Bueno, más te ayudo no estorbándote, pues, ¿no? O sea, no estando ahí de por medio cuando no tengo algo que aportarte en este momento, ¿no? No sé, para ti, desde tu visión, desde donde estás coordinando una maestría en la universidad, teniendo contacto desde la psicología con muchas personas, ¿dónde ves que está nuestra mayor inquietud en esta nueva realidad o en esta realidad con la cual nos encontramos? ¿Cuáles son los 3 puntitos clave? No sé si los has reflexionado, pero ¿dónde están esta realidad? ¿Qué nos dice? ¿A qué nos interpela? No sé, me gustaría hacerte esa pregunta, disculpa, pero me parece que es importante. Sí, claro, digo, no había reflexionado, siendo muy honesta, como en 3 puntos, ¿no? Algo así tan puntual, pero ahorita como que mientras te escuchaba yo pensaba en lo que hemos estado conversando ahorita y yo creo que una palabra muy importante que de hecho alguna vez mencionamos entre nosotros es como el cuidado, ¿no? O sea, esta parte del cuidado, el cuidado hacia mí, pero también el cuidado al otro. Este tema que ahorita, pues sí, totalmente la realidad es la que nos está poniendo enfrente, nos está diciendo, pues ojo, no has estado atento, pues no has estado atento a con quien has vivido 40 años, no sé, o sea, no has estado atento, como esa parte del cuidado, creo que a todos por algún lado podría llegarnos por ahí. Este es el nuevo paradigma del cuidado, la ética del cuidado, la cultura del cuidado, claro, que tiene que ver con aprender a cuidarme, a cuidarte, a cuidarnos, a cuidar el planeta, a cuidar nuestra casa común. Creo que es muy relevante y muy importante. Yo creo que las profesiones del futuro van a ser las profesiones de ayuda, del cuidado. Van a ser las más relevantes porque este es el servicio que más se va a necesitar en el futuro, porque es precisamente este nuevo paradigma que emerge, ¿no? Me acuerdo mucho de las Leonardo Boff. Tiene algunos videos y algunos escritos en relación a este nuevo paradigma del cuidado que vale la pena. Entonces, ciertamente, tenemos que regresar a esa atención, pero no es el cuidado nada más así como cultura, sino el cuidado concreto de todos los días para mí y para el otro, ¿no? Sí, totalmente. Creo que abarca un montonal, pues, ¿no? Sí. Como bien dices. Sí. No sé si sugerirías un segundo punto, Luis. Bueno, esto que dijiste, el cuidado, me queda claro. A lo mejor ya lo habíamos comentado, reencontrarnos, volver a conectarnos. Okay. Estamos contiguos, pero no estamos conectados. Estamos sentados viendo la televisión, pero no estamos conectados. Ni siquiera platicamos de lo que vemos. Me refiero a cómo hacer una conexión con el otro, que no necesariamente, cómo me conecto contigo y no cómo nada más estamos juntos. Fíjate, te escucho y me da risa porque me acuerdo, o sea, conectar, luego pensamos en el celular, en las redes, ¿no? Ah, sí. ¿Estás conectado o no estás conectado? Y okay. Digo, este panorama medio de miedo que viene del metaverso y todo esto, sí. O sea, pareciera que eso es estar conectado, cuando nada más lejos de la realidad, nos desconecta totalmente de este contacto con el otro, ¿no? El famoso contacto que inicia cualquier proceso de interpersonal, claro. El estar en contacto con el otro. Fíjate, de hecho me estoy acordando ahorita, cuando la persona está en crisis, pero en crisis de esas que dices tú, chin, o sea, ¿qué hago? ¿No? Sirve mucho el contacto en este sentido físico, por ejemplo. O sea, darle la mano a la otra persona,
para que nuestros corazones de alguna manera logren sintonía en latidos y eso le beneficie para que su cerebro otra vez diga, hey, a ver, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, esta parte del contacto, pero como ahorita pareciera que es una palabra que nos habla de algo bien diferente, ¿no? Muy diferente. Claro. A eso me quiero referir, al contacto con el otro real, a la persona, al gesto, a la postura, al tono de voz, ¿no? Hay un ejercicio que algún día hicimos con grupos donde le pedimos a una persona con los ojos vendados, las dos personas con ojos vendados, están dos personas sentadas y están construyendo una torre, la más alta y la más fuerte que puedan. Y les tocamos el hombro a los dos, pero el mensaje para uno es vas bien y el mensaje para el otro vas mal. Entonces ese estímulo hace que el que está sintiendo que va bien siga construyendo y el otro se desespera, se enoja, hasta puede tirarlos. Claro. ¿No? El mensaje que estoy dando, porque finalmente estoy conectado con el otro, pero no de una manera constructiva. A veces me puedo conectar de manera negativa. Entonces lo que hace falta es una conexión constructiva con el otro. Una conexión que creo que es lo más valioso, una conexión constructiva. No estar regañando, no estar viendo lo que está mal, solamente o estar, no sé, reclamando cómo lo dices, y etcétera, ¿no? Sino buscar. Te confieso algo, llegué aquí a la universidad hace unos meses y me estaba platicando con una persona y me estaba diciendo como las cosas malas que suceden. Le digo, no me hables de eso, mejor platícame todo lo bueno que hay, ¿no? Porque si no me voy a sentir muy mal. O nada, pero déjame que yo descubra, que yo me vaya encontrando con la realidad, ¿no? Creo que tiene que ver con los prejuicios y los juicios. O sea, volviendo a esta parte que pareciera innato del ser humano, o sea, pareciera que estamos como programaditos para andar juzgando, ¿no? Y es un poco observarte a ti y decir, a ver, o sea, yo no tengo derecho, o quién me dio el derecho de andar juzgando al otro, o sea, habría que cuidarnos. Luego, porque de repente el decir, ay, qué padre esto o aquello, de alguna manera también es como si yo me sintiera con el derecho de decir que está padre, pero entonces también de que está mal, ¿no? Y como bien decía, sería la contraparte de entonces ayudarte a destruirte. Dijeras tú a destruir la torre, aquella que ya me imaginé cuando la estaban haciendo, sino destruirte a ti como persona. Qué complicado, o sea, qué feo. Entonces, fíjate, ya hablábamos de esta paradigma del cuidado, de la conexión. El contacto. Y además esta conexión, se me olvidaba decir que me parece importante que nos miremos a los ojos, que nos acerquemos un poco, que estimulemos el diálogo, ¿no? Claro. Que es parte de la conexión, cosa que no se da si estás en el celular. No, pues y no sé si haya un tercer punto, ya de los que andamos buscando tres, ya encontramos sí, dos. Ya veo. Oye, pero en cada uno nos dedicamos a ir un montón. Sí. Yo creo que ese tercer punto tiene que ver con cómo contribuyo con mi comunidad. O sea, hay una parte donde puedo estar pensando en mí mismo, pero si pienso en los demás, no solamente en mi familia, sino en los demás cercanos, mis vecinos, mi comunidad, la laguna, que es nuestra casa, nuestra comunidad. Decimos, ¿cómo contribuyo? Y no estoy encerrado nada más en mis intereses personales, sino los intereses comunes. Me preocupa que en esta nueva realidad nuestra participación social esté muy reducida. Necesitamos abrirnos más a una participación otra vez constructiva, pero de la comunidad. De cuando veo algo que, no sé, si lo veo, yo pienso que me toca hacer algo. Es decir, si veo no sé, los migrantes en la calle, ¿no? ¿Qué estoy haciendo por los migrantes? Es decir, y no por solamente una actitud altruista, sino cómo logramos que nuestro lugar sea un mejor lugar para vivir y que no estemos encerrados en nuestro propio egoísmo, ¿no? En fin, también creo que me parece que este es otro punto importante, ¿no? Sí, como no quedarnos en la realidad cercana, como asumiendo que solo lo que tengo cercano es lo que existe, ¿no? Porque allá afuera, o sea, lo que yo no estoy viendo, que no tengo aquí cerca, también está existiendo y también me está compitiendo, o sea, también tiene que ver conmigo, me compete y tengo algo que hacer al respecto, pues, ¿no? Más allá de
que no lo simplifico, digo, más allá del cuidado que decíamos que ya es un gran punto, creo que este otro punto tendría que ver un poco más con esta conciencia como social, ¿no? El colectivo. Que creo que a eso nos interpela la realidad en la cual nos estamos encontrando. Y habría que ver si estamos con los ojos abiertos o los estamos queriendo como cerrar, ¿verdad? Y no querer ver, porque pues ahí está, y es irreal que me digas que no la ves, el tema es no quererla ver. Pues, ¿no? Me gustaron los 3 puntos. Muy bien, ya los platicamos, ya los descubrimos aquí platicando. Y pues te agradezco mucho que hayamos podido conversar estos temas. Me parece que hay todavía mucho que decir, mucho que platicar, pero ya nos encontraremos en más ocasiones, ¿no? Ojalá que así sea, Luis. Encantada, muchísimas gracias. Gracias a ti.